Llegó el COVID-19 y como todos ustedes han sabido porque nos han seguido, pues muchos países quedaron totalmente expuestos a lo que sería el desafío de pagar su deuda al tiempo de también estar atacando y mitigando lo que son los desafíos de salud, de contener el coronavirus, de detener la cadena de contagios y también con el desafío para los hospitales y la compra de equipos médicos. Y todo este problema, pues simplemente se ha venido acumulando para aquellos países que tienen cargas de deuda importantes al punto que ha sido todo un tema de discusión global y hay eventos en relación con estos temas. No solamente ayudar a los gobiernos que tienen este doble desafío de no incumplir el pago de su deuda y al mismo tiempo aliviar a sus ciudadanos del desafío del COVID-19 y del colapso económico, pero también hace algunas semanas, por ejemplo, el G20, y aquí lo platicamos, acordó la suspensión en el pago de lo que es el servicio de la deuda de unos 76 países. Pero ¿cómo se está moviendo y cómo está avanzando este tema? Bueno, lo sabe, lo estudia y está perfectamente enterada de las últimas discusiones. Mi invitada Liliana Rojas Suárez del Centro para el Desarrollo Global. Hace mucho tiempo no te saludo. Espero que tú y los tuyos estén muy bien. Liliana, ¿cómo te va? Gaby, hola, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto estar contigo. Igualmente, la verdad es que hemos hablado mucho de lo que ha hecho el FMI con este tema de aliviar la deuda, el G20 también en estas discusiones para los países más pobres. Cuando ya estamos hablando de reaperturas graduales de la economía, sin vacuna ni tratamiento, en esta nueva etapa de este experimento, ¿en dónde está ese tema, Liliana? Bueno, la verdad es que está en el centro de la discusión, porque recuerda que por más que se estén haciendo políticas de reactivación de la economía, las economías se van a demorar muchísimo en reactivar y por lo tanto el crecimiento económico, el producto económico que se pueda dedicar al repago de deuda externa es muy bajo, ¿no? Antes, recuerda que muchos de los países emergentes y también de nuestra región comenzaban ya con niveles de deuda sobre producto muy bajos, muy altos, perdón, unos niveles de deuda muy altos, lo cual quiere decir que cuando tienes una contracción del producto, esas ratios de deuda sobre producto se hacen aún mayores, más difíciles de solventar y por lo tanto la discusión está en el centro. ¿Cuáles son los parámetros para determinar si ya sucedió lo del G20 con esta suspensión en el pago del servicio de la deuda a estos países muy pobres, estos acuerdos también con gobiernos acreedores, el Club de París? ¿Cuáles son los parámetros de estas discusiones? Ya, mira, la verdad es que los países son muy diversos, ¿no es cierto? Y tenemos que distinguir además en que el G20 o las propuestas, digamos, hacia el G20 se distinguen entre lo que son los acreedores públicos y los acreedores privados. Porque la verdad es que los países no tienen solamente endeudamiento con los organismos internacionales, con otros países bilaterales, sino con los mercados internacionales. Y entonces ahí los países difieren bastante. Hay algunos países que tienen un problema de no capacidad de repago de deuda, que ya lo tenían antes del coronavirus, que ya tenían problemas de falta de sostenibilidad de la deuda antes de que comenzara el problema. En esos casos, la discusión, los parámetros que se están utilizando, o sea, los países que tenían problemas de antes, es decir, bueno, suponte que yo te doy algún tipo de concesión, algún tipo de reprogramación, algún tipo de ayuda para la deuda, pero si no era sostenible antes, tu deuda no era sostenible, no era repagable, ¿por qué vas a ser capaz de repagarlo ahora o después? En tanto que hay otro grupo de países cuyo problema de deuda es que no sea sostenible, sí es sostenible en el mediano y largo plazo, pero el coronavirus ha traído un shock que impide su repago. Entonces, el parámetro más importante en las discusiones está siendo qué países son realmente sostenibles en el largo plazo en cuanto a su capacidad de repago de deuda. El caso para nuestra región del primer grupo sería Argentina, me imagino yo. Totalmente, Argentina y Ecuador, ¿no es cierto? Que Claro. ya comenzaron el coronavirus, antes del coronavirus, con un problema de deuda que no era sostenible y por lo tanto allí hablar de una, ya sabes, extensión de deuda, condonación de deuda, como que no tiene sentido. En ese caso hay que hablar de una reestructuración en el cual ya no tiene nada que hacer con postergar pagos, sino realmente entrar en un proceso que junto con algún programa, con el Fondo Monetario Internacional, lo vuelva a la sostenibilidad.
Ok, y el otro grupo de países, estamos hablando de qué, de cuáles en la región, por ejemplo. Bueno, en la región tienes pero, algunos países que podrían llegar a tener el problema, todavía no es claro, porque depende cómo va evolucionando todo, pero tienes países que podrían incluir hasta Colombia, por ejemplo. Mira, hay que notar algo, y es que en nuestra región vienen habiendo unas disminuciones de las calificaciones de riesgo, pero aceleradas, ¿no? Uno de los países más importantes en esto, que no tiene problema de deudas, pero que viene perdiendo calificaciones tremendas, es México, Chico. ¿no? Brasil es otro país que mira todos los problemas que está teniendo, tremendos, en los cuales el producto y la contracción económica puede ser tan grande que también puedan enfrentar problemas de pagos. Entonces, la verdad es que tienes muchos de los países de la región que conforme vayamos yendo entre el 2020, dependiendo de lo que suceda con el crecimiento económico, vamos a ver si tienen un problema de sostenibilidad de deuda o no. Si no lo tienen, entonces, bueno, no es necesario seguir con esta discusión para ese grupo de países, pero si sí lo tienen, entrarían al grupo que se consideraría la posibilidad de hacer esta pausa en el pago de deuda. ¿Cuáles son los pros y los contras de este tipo de suspensión? El grupo de 77 países, entiendo yo que esta suspensión es para el resto del año, es suficiente tiempo y como tú dices, hay todavía muchas cosas en el ambiente como para determinar si ese va a ser un plazo definitivo, ¿no? Así es. Mira, los pros es que, claro, si realmente tienes un problema de repago que es de corto, mediano, pero no de largo plazo, entonces obviamente te está dejando espacio en los cuales van a ganar tantos acreedores como deudores. Porque ni el deudor cae en una situación de insolvencia, ni el acreedor deja que le paguen en el futuro porque está teniendo un arreglo en el cual se pueda beneficiar, ¿no es cierto? Entonces, otro pro muy importante es que, mira, cuando tienes una ayuda de las multilaterales, un problema puede ser de que recibes el dinero simplemente para repagar a otro acreedor. Entonces, cuando tienes esta pausa, ya puedes utilizar los recursos que tienes de estos programas del fondo, de estas ayudas del fondo, como para poder utilizarlos a solventar los problemas del coronavirus, de salud, de educación, para ayuda al crecimiento económico que tiene la región, y no necesariamente para repagar a otro acreedor. Los cons, las contras, los problemas, es que, mira, en primer lugar, una serie de países que no está seguro todavía de cuál va a ser su situación de sostenibilidad a largo plazo, no está interesado en entrar en este tipo de programas porque tiene miedo a que luego puedan no acceder a los mercados de capitales internacionales. O sea, que lo vean como una marca negra, ya sabes, en tu récord. Ya sabes, no lo has hecho bien, te han tenido que dar pausa en el pago. Otra contra es que los acreedores no están muy seguros, privados, no están muy seguros si efectivamente es una pausa o si al final la pausa se vuelve de más largo plazo y al final terminan con un real recorte de deuda. Entonces, como que está balanceando estos dos aspectos. Sin embargo, yo te digo que si tú me preguntas a mí qué va a pasar, no creo que más allá de los acuerdos que se están dando en este momento con el G20 con deuda del sector público, no creo que se vaya a dar con el sector privado. Si tú me dices a mí cuál es mi predicción, no creo que se dé. Creo que cada país va a ir viéndolo uno por uno con los acreedores, pero que no va a haber una postergación del pago de la deuda así en forma sistemática y global como se está proponiendo. Para ti esa es una buena noticia, para ti esa es una noticia no tan buena. Yo sé que depende de cada país, pero eso tiene también un mensaje importante respecto de las administraciones de los países. Sí, no es tan buena la noticia porque definitivamente hubiera sido como que una oportunidad para tener que se llegue a alguna forma de coordinación más global entre acreedores y deudores que permita que cuando se presenten estos problemas ya haya un récord de cómo se puede hacer una solución, como que ya se haya pasado, ya sabes, por la escritura, por el proceso mediante el cual se puede, las pautas de cómo se puede hacer. Pero yo no creo que esa oportunidad se vaya a dar. Veo demasiado distante
las negociaciones y veo que más bien se están moviendo a caso por caso y no como una forma global, que es lo que más se necesita en este momento, coordinación y cooperación global. Pareciera también que en este campo hay falta de liderazgo, aun cuando hay voces muchas en relación con cómo atacar este tipo de urgencia y de emergencia. El FMI ha sido clave. Kristalina Georgieva se estrenó precisamente ahora con esta crisis que es inédita. Eso ha quedado muy claro. Es esa falta de liderazgo también, porque, Liliana, también hay que decir que hay muchos de estos países que, por ejemplo, tienen una línea de crédito flexible, México, que no la ha querido usar. Hay otros que la están pidiendo y ya se las aprobaron, como Perú, como Colombia, creo que Chile también, y al mismo tiempo hay países que están saliendo a los mercados con buenos resultados en la región. Exacto, hay una mezcla de todo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace que haya tantos paras a que haya efectivamente una pausa de deuda, porque mira, México con todos los problemas que ha tenido, ha sido capaz de colocar en el mercado hace unas semanas. Y así varios países, Perú dentro de la región también, ¿no? O sea, tienen acceso al mercado, Panamá también, Chile también, o sea, tienen acceso. Entonces ellos dicen, no, un ratito, ¿por qué me van a poner a mí entre el grupo de países que tienen problemas con deuda si yo soy capaz de colocar a los mercados? Y no solamente capaz de colocar a los mercados, sino colocar a tasas bajas, que es sumamente importante. Y colocan a tasas bajas por la sencilla razón de que las tasas a nivel internacional, las tasas de interés, están sumamente bajas, están en cero prácticamente. Entonces, cualquier spread que tengas es un negocio positivo para los acreedores, ¿no? Entonces, dentro de todas estas circunstancias, como tú dices, la falta de liderazgo es importante. Y tú sabes que esto es un rol del Fondo Monetario Internacional. No existe otra organización, a menos que la crees, no existe otra organización internacional que realmente pudiera tomar el liderazgo de coordinación de deuda. Ya después de la crisis financiera internacional, se hizo un intento de generar un mecanismo de resolución de deuda, y ese mecanismo no fue aprobado por los gobiernos. Y lamentablemente ahora muchas voces han tratado de revivirlo, pero como se necesitan tantas firmas de congresos de muchos de los países avanzados, se piensa que va a tomar demasiado tiempo y no se está discutiendo tampoco. Pero esa realmente es la solución de largo plazo. Un mecanismo de coordinación para cuando tengas problemas de deuda. Gaby, tú y yo hemos hablado por muchos tiempos y el tema de deuda viene saliendo cada vez que hablamos por años, y esos mecanismos de resolución no existen y sigue sin existir. Y los programas que tiene en este momento el fondo no te ayudan, porque tiene el programa para países que tienen fuertes problemas de deuda, ya de insolvencia, que tienen los programas como los llamados stand-by, ese es su nombre, el programa tradicional con condicionalidad, es el programa tradicional, ¿no? En el cual están Argentina, Ecuador, países con fuertes problemas. Tiene las líneas de crédito flexible que acabas de mencionar tú, pero no existe un mecanismo mediante el cual un país tiene un problema de deuda, tiene que renegociarlo con los acreedores y ver cómo hacemos para solucionar ese problema ya, en ese momento, en el momento que se presente. Esa falta de liderazgo sigue, ese vacío de los gobiernos en tratar de llegar a una resolución coordinada, sigue faltando. Para cerrar, el costo de oportunidad en relación con esta falta, yo estoy hablando de que estamos saliendo y este tema de la gradualidad, porque ha pasado tiempo. Lo que quiero marcar con ese comentario es que han pasado muchas semanas y muchas declaraciones y la reunión del FMI también en el contexto también de la pandemia. Entonces, el hecho de que eso no haya ocurrido, ¿todavía lo ves posible en los próximos meses? Y el costo de oportunidad en 2021 es que será el año de que estaremos hablando de crisis de deuda de varios países por no coordinarlo mejor. Mira, yo tengo el temor de que tu segunda alternativa sea precisamente la que se pudiera materializar, pero no solamente de crisis de deuda a nivel internacional, sino también a nivel local. Tengo bastante preocupación por los problemas en los sistemas financieros locales. Recuerda que toda esta falta de crecimiento económico pueden también generar en no repagos de deuda local a nivel interno. Hace muchísimo tiempo que especialmente en la región no estábamos hablando
de crisis bancarias, de ese tipo de problemas internos, ya no solamente de deuda externa, sino de deuda interna. A mí me preocupa mucho que con los números como los estoy viendo, que cada revisión sobre el crecimiento económico es más y más hacia la baja, el monto de préstamos que están malos, o sea, que no pagan, vaya aumentando cada vez más y que entonces tengan que utilizar mayores recursos para además solventar ya no solamente una crisis de salud, ya no solamente una crisis económica o una crisis de deuda internacional, sino posiblemente problemas en el sistema financiero locales. O sea que sí, la verdad es que yo veo el 2021 un año extremadamente complicado para la región y el mundo emergente. Bueno, es un pronóstico terrible, pero también es un pronóstico para casi decir, hacer la tarea, las autoridades y las internacionales también, Liliana. No sé cómo quiera cerrar en términos de hacer qué de aquí a los próximos meses. Para cerrar, te doy la palabra. Sí, básicamente mi llamado y el de muchos es, mira, no dejemos las conversaciones, no dejemos la mesa de discusión, no dejemos de seguir incorporando al sector privado en las discusiones. A la hora de la hora, si queremos que el sistema vuelva hacia donde estaba, el sector privado tiene mucho que ganar si se une a este juego de tratar de formar un programa de resolución, porque va a poder tener unos repagos mucho mejores que si espera a que la situación empeore, que efectivamente las economías no crean, y ahí todo el mundo va a estar corriendo atrás de unos pocos dólares que los países no tienen para repagar. Pues ahí está. Liliana Rojas Suárez, tan importante estos diagnósticos siempre por años contigo. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Gaby.